La paz de Cristo para todos ustedes. En el día de hoy continuaremos con el tema del discipulado número uno, la parte B, que es el estado de la humanidad antes de la venida de Jesús a la tierra. Y vamos a tratar estos temas, Pablo. La primera es la entrada del pecado, el segundo, la universalidad del pecado, el tercero, la consecuencia del pecado, cuarto, preguntas y respuestas sobre el pecado. Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La entrada del pecado al mundo. El pecado no se originó en el jardín del Edén como algunas personas prematuramente deducen. Su origen es más antiguo y comenzó en otro lugar. El pecado se inició en el corazón de alguien que no era humano, en un corazón angelical, en el corazón de uno de los ángeles de Dios, en el corazón de un querubín ungido, en el corazón de aquel que vendría a ser llamado diablo, Satanás, serpiente, enemigo de Dios y de la humanidad, pero que un día fue uno de los ángeles más cercanos a Dios. Este se exaltó y a partir de entonces cayó en estado de condenación, alejándose eternamente del reino de la luz para vivir en las tinieblas morales y espirituales, sintiéndose libre para instigar la rebelión en el cielo, encontró la enemistad de Satanás contra Dios, un nuevo campo para tramar la ruina del género humano, como dice en Isaías capítulo 14, el versículo del 12 al 15. Isaías capítulo 14, del versículo 12 al 15, dice así. Como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra el que echaba suerte sobre los gentiles. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y en los lados del Aquilón. Dice el versículo 14 y 15. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas serás derribado al Seol, a los lados del abismo. Y Ezequiel capítulo, ¿lo leo Ezequiel de una vez? Sí, lea Ezequiel, que tiene Ezequiel, relación ahí. dice Ezequiel 28, del 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así dijo el Señor Dios, tú sellas la suma de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, turquesa, ónice y berilo, zafiro, rubí, esmeralda y oro. Las obras de tus tamboriles y pitafios estuvieron apercibidas en ti el día que fuiste creado. Tú, querubín grande, cubierto y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego anduviste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de violencia y pecaste, y yo te eché del monte de Dios, y te eché a mal de entre las piedras de fuego, oh querubín cubierto. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus iniquidades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Conturbado fuisteis y nunca más serás para siempre. Bueno, aquí vamos a entender la entrada, pero sobre todo vamos a ver el origen del pecado. ¿Por qué es importante saber el origen del pecado? Porque el mismo diablo se ha encargado de distorsionar el origen del pecado. Entonces, hay una enseñanza que dice que el pecado se originó
en el Edén. No fue así. Por eso vemos una imagen muy conocida por todos, donde pues ven una manzana, la cual está cogiendo, ¿verdad? Diciendo que pues ahí fue donde se inició el pecado y no. Entonces cuando vamos a la Biblia, entonces vemos allí en Isaías. En Isaías, ¿qué pasó? ¿Quién era Satanás? Su nombre original de él era Luzbel, que significaba ángel de luz. Él era el arcángel que estaba en el cielo, era el encargado de la alabanza, pero también era el capitán de todos los ángeles. Llegó un momento en que él dijo, esa alabanza yo la puedo también para mí, entonces subiré y me haré semejante a Dios. ¿Qué pasó en su corazón? ¿Se llenó de qué? De orgullo, de soberbia, de corrupción. Ahí es donde comenzó la corrupción, que hoy vemos en todo el mundo. Por eso muchos hablan de, sobre todo los políticos, de acabar con la corrupción. La corrupción solo se va a acabar cuando Cristo venga por segunda vez. Ahí comenzó todo. Entonces él, al rebelarse contra Dios, pues Dios no permitió eso y fue echado del cielo. Y vemos allí en Ezequiel, nos dice quién era él, quién era esta persona. Decía sus tamboriles. Era el único ser creado del cual cuando él alababa a Dios en ese momento salían instrumentos y voz al mismo tiempo. Solo él podía hacer eso, porque fue creado para eso. Pero al ver él que era su magnificencia, dice que corrompió la sabiduría que Dios le dio, porque era uno de los más sabios que Dios había creado, porque él es una criatura. Entonces al corromperse, Dios lo echó que por tierra, por fuego. Por eso el infierno fue creado para el diablo y sus demonios, no para el hombre. Recordemos que el hombre fue puesto ¿en qué? En el paraíso, en un Edén perfecto. Pero desafortunadamente el diablo dijo, voy a corromper y voy a encontrar un lugar donde pueda depositar corazones, personas, donde pueda depositar esa rebelión, esa maldad, esa corrupción. Entonces vamos a entender, el origen del pecado fue en el Satanás y no en el hombre. El hombre fue el que permitió la entrada del pecado. Satanás puso el pecado, la rebelión contra Dios en el hombre. ¿En dónde? En el Edén. Sí. En la felicidad y paz del santo matrimonio del Edén, contempló un cuadro de la aventura que para él estaba para siempre perdida. Movido por la envidia, decidió incitarlos a la desobediencia y traer sobre ellos la culpa y el castigo del pecado. Cambiaría su amor en desconfianza, sus cánticos de alabanza en afrentas contra su Creador. Así no solamente sumergiría a estos seres inocentes en la misma miseria que él mismo soportaba, sino que lanzaría deshonra a Dios y ocasionaría pesares en el cielo. Dios preparó esta tierra para ser el hogar de sus hijos y proveyó todo alimento físico que Adán y Eva podrían escoger para comer. Fueron escogidos para ser las primeras personas en vivir aquí. Ellos serían los primeros padres. Nuestros primeros padres no fueron dejados sin aviso del peligro que los amenazaba. Semejantes a los ángeles, los moradores del Edén habían sido puestos a prueba los dos árboles en medio del jardín, como dice en Génesis capítulo 2, el versículo 9. Dice así. También había hecho producir el Señor, Dios de la tierra, todo árbol deseable a la vista y bueno para comer, y el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Simbolizaban la gran lección de vida que la humanidad debe aprender. Uno de los árboles fue llamado árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo que no comieran del fruto de este árbol, porque al hacerlo morirían. Capítulo 2 de Génesis, versículo 16 y 17 lo confirman. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Bueno, entonces vemos aquí claramente, ¿cierto? Dios
crea al hombre, los pone en una tierra, les da provisión, un lugar perfecto y maravilloso. Pero Dios, al crear al hombre, ¿cuál fue el propósito? De alguna manera mostrarle a Satanás que podía crear un ser totalmente independiente, no una máquina, no un robot, ni una persona manipulada, sino una persona que pudiera independientemente tomar la decisión de obedecer a Dios, pero también tomar esa decisión de apartarse de Dios. Y entonces al entregarle todo el paraíso, dice allí que le entregó todo un paraíso, pero le dice 2 árboles, recordemos que son 2 árboles, siempre hemos visto y nos han enseñado que era un árbol, no, son 2 árboles que Dios le prohibió que cogieran. ¿Cuáles eran? El uno era el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y la mal, y el árbol de la vida. Pero sobre todo Dios hizo hincapié, resaltó el árbol del bien, del conocimiento, del bien y del mal. Ese árbol no lo tocaron. Ese árbol lo puso allí. Entonces, ¿eso por qué lo puso allí? Porque era la manera como Dios los iba a probar a ellos, ¿qué? Su obediencia. Porque a cambio de ellos recibir todo un paraíso, un lugar maravilloso, Dios dice, a cambio ustedes me tienen que dar una sola cosa, obediencia. Hoy en día es igual. Dios no nos está pidiendo que cumplamos sacrificios, que nos aprendamos, qué sé yo, tantas leyes y normas. Él solo quiere una cosa de nosotros, obediencia. Sigue siendo igual. Pero también fue claro, ahí en mujeres, que el día les advirtió. Por eso nosotros no podemos decir, no, es que Adán y Eva no sabían de eso. Adán y Eva no se conocían de Satanás. Claro que sabían de él. Dios les había hablado de él. Les dijo, no vayan a tomar, porque el día que usted lo haga en su propio conocimiento, por eso hoy en día Dios los haría recipientes de las más ricas bendiciones, pero si desobedecían su voluntad, aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron, tampoco los podría perdonar. La desobediencia los privaría de sus dones y sobre ellos caería miseria y ruina. El feliz estado de nuestros primeros padres apenas podría ser conservado bajo la condición de fidelidad para con un mandamiento dado por Dios. Podrían obedecer y vivir o desobedecer y perecer. Mientras que fueran obedientes a Dios, el maligno no les podría hacer daño, pues si fuera necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados a auxiliarlos. Si con firmeza rechazaran sus primeras insinuaciones, estarían tan libres de peligro como los mensajes celestiales. Si por eso cedieran a una vez a la tentación, su naturaleza se volvería tan depravada que no tendrían en sí poder ni disposición para resistir a Satanás. entonces vemos aquí algo bien interesante, ¿cierto? Dice claramente que Dios al crear al hombre los hizo unos recipientes donde va a depositar que todas sus ricas bendiciones. Así que igual. Pero desafortunadamente ellos tenían con su propia voluntad, es lo que se conoce como el libre albedrío, que hoy los humanistas le llaman libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es el libre albedrío? Es la decisión de hacer lo bueno o lo malo, de aceptar o rechazar a Dios. Entonces, cuando yo decido obedecer, voy a vivir una vida que de plenitud. Y dice claramente aquí que cuando somos obedientes a Dios, el diablo nos va a atacar, pero él va a enviar sus ángeles. ¿Para qué? Para auxiliarnos, para que no pequemos, porque el trabajo del diablo y Satanás es que las personas pequen. Por eso es que vivimos en un mundo lleno de pecado, de maldad, de enfermedad, de crisis. Y el ser humano, o al ser humano, el diablo le ha puesto pensamientos donde, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite tanta maldad? ¿Por qué permite la destrucción? ¿Por qué permite el abuso? ¿Dónde está Dios? Porque hay tanta desigualdad. Y entonces se crean toda una clase de sistemas y de formas. Pero si el hombre reconociera a Dios
Y por eso Jesucristo vino a restaurar ese estado. No quiere decir que vamos a vivir eternamente aquí en la tierra, no, es allá. Pero va a restaurar y va a depositar cuando aceptamos a Jesús. Reconocemos el pecado, el origen del pecado y que Satanás es el que nos incita a pecar. Pero cuando rechazamos a Satanás, vienen ángeles y Dios deposita ricas bendiciones en nosotros. Sí, aquí hay otra parte importante, Fabri dice, a fin de realizar su obra sin que fuera percibido, Satanás prefirió hacer uso de la serpiente como medio bien disfrazado con el propósito de engañar. La serpiente era entonces una de las más prudentes y bellas criaturas de la tierra. Tenía alas y mientras que volaba por los aires presentaba una apariencia de brillo espléndido, teniendo el color y el brillo de oro pulido. Posándose en las ramas abundantemente cargadas del árbol prohibido y saboreando el delicioso fruto, era su objetivo llamar la atención y deleitar los ojos de quien la viera. Así, en el jardín de la paz acechaba el destructor observando a su presa. Puesto frente a una situación en que podía manifestar obediencia a Dios, habló. No mostró amor para con quien él amó. Buscó sus propios intereses, desconfiando de la voluntad divina y creyendo en un ser extraño. Entonces vemos aquí Satanás. Satanás no se presentó como él era. Un ser malvado, perverso, horrible. Sino que él buscó algo en el cual deleitar la vista. Hoy en día sigue siendo igual. El diablo usa nuestros sentidos, en lo cual él quiere a través de los sentidos que percibamos que todo el pecado es bueno. Entonces vemos allí como la serpiente, dice allí que era uno de los seres mejor creados en toda la naturaleza y que se posaba y empezó a deleitarse, a incitarse de alguna manera sensual, digámoslo así, empezó a maravillar a través de los ojos. Por eso nosotros debemos tener cuidado con nuestros sentidos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que sentimos, porque Dios quiere ayudarnos, pero Satanás quiere manipular nuestras emociones y él utiliza todas las herramientas. Él jamás se va a presentar como es, un ser maligno y perverso. Él siempre va a mostrar el pecado como algo bueno, agradable, al cual usted tiene derecho, al cual según él, usted se va a sentir bien, que todo el mundo lo hace, donde va a sentir sensaciones, donde va a verlo algo como agradable, satisfactorio, pero jamás le va a mostrar el final, que es la muerte, la destrucción, la enfermedad y la ruina. Seguimos entonces con la caída del primer matrimonio que tuvo dos pasos, ¿sí? El primero, fueron llevados a dudar de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, no creyeron a la palabra dicha por Dios. Después de que Adán y Eva pecaron al hacer una elección que era buena a sus propios ojos por sus propias elecciones y raciocinio, tomando de aquello que Dios dijo que ellos no deberían tomar, ellos contaminaron sus propias mentes, su raciocinio. El pecado contamina la mente y lleva a la enfermedad espiritual, evita el proceso del pensamiento y contamina la salud mental. El pecado es la decisión de desobedecer a Dios, ignorando las instrucciones de Dios de cómo vivir la vida de tal manera que ésta produzca todo lo que es bueno. Es idolatría contra Dios, pues exalta el propio pensamiento haciendo las cosas de manera diferente a lo que Dios nos ordena. Dios entonces los expulsó del jardín y les quitó la entrada al árbol de la vida, el acceso a las continuas enseñanzas de Dios, a su espíritu y a la relación personal con Él. Dios les mostró cuál había sido su pecado, explicando que ellos se volverían como Dios cuando comenzaron a decir por sí mismos lo que era correcto y lo que estaba mal en la vida. En lugar de mirar a Dios, el único que puede revelar la verdad sobre todas las cosas. Bueno, aquí vemos algo bien interesante. Entonces, ellos toman una decisión. Por eso la vida es decisiones. Usted decide pecar, usted decide dejar de pecar, usted decide aceptar a Jesús
o decide no aceptar a Jesús, ya tomó una decisión, ¿cierto? O sea, si yo decido aceptar a Jesús, es una decisión. Y si decido no aceptar a Jesús, también es una decisión. ¿De qué? De rechazarlo. Entonces vemos aquí que comienza allí, ¿cierto? Y es cuando Dios les dice que no deberían tomar eso, pero fueron contaminadas sus mentes, sus corazones, sus emociones, sus sentimientos, sus deseos. El diablo empezó a manipular eso y lo llevó a un solo objetivo, a desobedecer a Dios. Y empezó el engaño. Allí dice la Biblia que cuando empieza ese diálogo la serpiente con la mujer, le dice que con que Dios os ha dicho. Y hoy en día también escuchamos eso, ¿no? Con que en la Biblia dice, no, ese es un libro obsoleto. Vivimos en una era postmodernista de mucho conocimiento, pero es tanto el conocimiento que desconoce lo más importante, la palabra de Dios, donde está la sabiduría, donde está todo el conocimiento, y dice allí de mirar a Dios, que era el único que puede dar respuestas al bien y al mal. Por eso nosotros hoy en día sigue siendo igual, tenemos que aceptar a Jesús para reconocer, y Él va a venir y enviar su Espíritu Santo para decirnos, esto es bueno, esto es malo, esto es pecado, esto ofende a Dios, o esto agrada a Dios. Pero tenemos que tomar esa decisión. El diablo siempre seguirá engañándonos. El diablo siempre seguirá diciéndole, ¿cierto? Y el engaño del diablo fue el mismo. Sigue funcionando. Porque su objetivo era, y les dijo a ellos, que Dios ha dicho que no comieran. Dice, lo que Dios quiere es que ustedes no coman, porque en el momento que ustedes coman de ese fruto, llegarán a ser igual a Dios. Recordemos que el diablo fue echado del cielo porque él quería ser igual a ¿quién? A Dios. Y entonces vende la misma idea, y hoy en día sigue vendiendo la misma idea. ¿Por qué? Porque hoy el hombre con su conocimiento se cree Dios. Cree que puede hacer lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera, tomar lo que quiera, abusar y tener actitudes que vemos hoy en día, que muchos se creen dioses. Es lo que se conoce como los ídolos y la fama. El árbol del conocimiento del bien y del mal se volvió la prueba de su obediencia y amor a Dios. Al Señor le parecía conveniente imponerles una sola prohibición en cuanto al uso de todo lo que estaba en el jardín, pero si no obedecían su voluntad, ésta en particular caerían en la culpa de la desobediencia. Satanás no los acompañaría con tentaciones continuas. Podría tener acceso a ellos únicamente junto al árbol prohibido. Si ellos intentaban examinar la naturaleza de la misma, estarían expuestos a sus engaños. Fueron avisados a dar cuidadosa atención a la advertencia que Dios les daba y a estar contentos con las instrucciones que Él sabía que era conveniente comunicarles. La Escritura revela que Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios. Ese fue su pecado. Vio pues la mujer que el fruto de aquel árbol era bueno para comer y bello a los ojos y de aspecto deleitable, y tomó de su fruto y cogió del fruto y comióle, dio también de él a su marido, el cual comió. Eso dice Génesis capítulo 3 versículo 6. Fue por la desobediencia a las justas órdenes de Dios que Satanás y su ejército cayeron. Cuán importante era que Adán y Eva honraran aquella ley por la cual solamente es posible mantenerse en orden y en equidad. La ley de Dios es tan sagrada como Él mismo lo es. Es una revelación de su voluntad, una copia de su carácter, expresión del amor y sabiduría divina. La armonía de la creación depende de la perfecta unidad de todos los seres, de todas las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. Dios determinó leyes, no solamente para el gobierno de los seres vivos, sino para todas las obras de la naturaleza. Todo se encuentra bajo leyes fijas que no pueden ser cambiadas o irrespetadas. Todavía, mientras que todo en la naturaleza se rige por las leyes naturales, solo el hombre de todos los habitantes de la tierra es responsable ante la ley moral. Al hombre, la obra maestra de la creación, Dios le ha dado el poder para entender lo que necesita, la justicia, los beneficios de su ley, las reivindicaciones sagradas de la misma para con él, y del hombre se exige obediencia inquebrantable.
Eva había sido advertida que tuviera cuidado de no alejarse de su esposo mientras que se ocupaban del trabajo diario en el jardín. Junto a él estaría en menor peligro de tentación que estando sola. Pero asombrada en su agradable ocupación, inconscientemente se desvió de su lado, dándose cuenta que estaba sola. Sintió una sensación de peligro, pero ahuyentó sus temores, concluyendo que ella poseía la sabiduría y la fuerza suficiente para discernir el mal y resistirlo. Olvidando la advertencia, pronto se encontró con una mezcla de curiosidad y admiración por el árbol prohibido. El fruto era muy bello y ella se preguntaba a sí misma, ¿por qué razón Dios los habría privado del mismo? Era entonces la oportunidad para el tentador. Como si fuera capaz de conocer las meditaciones de su espíritu, se dirigió a ella y le dijo, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Génesis capítulo 3, versículo 1. Eva se quedó sorprendida y admirada cuando parecía escuchar el eco de sus pensamientos, pero la serpiente continuó con voz melodiosa, con sutiles elogios a la superior belleza de Eva, y sus palabras no le eran desagradables. En lugar de huir del lugar, se detuvo maravillada para escuchar. La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios hizo estaba manchado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. A través del pecado, toda la humanidad sufrió una tremenda pérdida. Hay 7 puntos importantes que están ahí, Fabri. Dicen, primero, pérdida de comunión. Segundo, pérdida de la vida de Dios. Tercero, pérdida de la gloria de Dios. Cuarto, pérdida de la percepción espiritual. Quinto, pérdida de la salud perfecta. Sexto, pérdida de la autoridad. Séptimo, se convirtieron en pecadores. Bueno, sí vemos allí algo bien interesante, ¿no? Dios, volvemos otra vez, crea al hombre y lo pone en un pequeño planeta donde hay miles de millones de galaxias. Dios escoge la Tierra, un lugar perfecto en todo el universo. Pero Satanás quiso corromper eso y logró su objetivo, utilizando la mujer. Por eso hay que tener mucho cuidado. Satanás, hoy vemos sobre todo en este tiempo el discurso feminista, donde no es otra cosa que socavar la autoridad del hombre y socavar la autoridad de Dios. No es como muchos argumentan que la Biblia es machista. Aquí vemos que Dios creó al hombre y a la mujer iguales. Sí. Que fue Satanás que usó la mujer. Y hoy en día Dios sigue usando a la mujer. Y vemos cómo, pues, vemos hoy en día las familias disfuncionales, donde las mujeres socavan la autoridad, donde las mujeres, el matriarcado, ¿cierto? El lesbianismo es algo que se está, donde prácticamente obligan a la gente, Sí. casi que someten a la gente de manera descarada, de que si usted no acepta eso, entonces usted está violando derechos, es homofóbico y va en contra de los derechos. Pero vemos aquí que Dios estableció y le dio derechos al hombre y a la mujer. Y Satanás, ¿qué hizo? Socavar esos derechos para destruir, y vemos toda esta condenación. ¿Y qué llevó a eso? La pérdida de ¿qué? La comunión con Dios. Pero hay buenas noticias. Esa comunión se restablece a través de Jesucristo, en la cruz del Calvario. ¿Pérdida de qué? De la vida de Dios. ¿Qué más es? De la gloria de Dios, de la percepción espiritual, de la salud perfecta. Por eso nos enfermamos. Y de la autoridad, lo que hablábamos. ¿Cierto? Ya ese paraíso perfecto que hizo el hombre, le entregó esa autoridad a Satanás. ¿Para qué? Para que destruya. Y por eso vemos todo ese mal y esa destrucción que tiene la tierra, ese caos y esa anarquía que vive la tierra hoy en día. Y finalmente se convierte en pecadores. Si la naturaleza humana se volvió corrompida, totalmente depravada, completamente inclinada hacia el mal, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, versículo número 5. La libre decisión abarca el querer, el gustar y la preferencia de los seres racionales, siempre de acuerdo con las inclinaciones dominantes del alma humana después de la caída. Esto significa que el querer del hombre es malo. Su gusto es por aquello que es malo. Su gusto está en la corrupción, en la virtud de ser continuamente mala toda inclinación de su alma. Dice aquí en Génesis 6, 5 y 6, dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces vemos aquí la maldad, igual sigue igual, ¿no? Hoy en día, continuo el pensamiento de hacerlo mal, pero sobre todo que Dios se arrepintió, pero Él en su infinito amor y misericordia envió a su Hijo que se hiciera hombre, ¿verdad? Pero me llama la atención aquí algo que tenemos que tener en cuenta, y le dolió en su corazón. Cuando nosotros pecamos, le causamos dolor a Dios en su corazón. Hay que tener cuidado con eso. Ya estamos terminando esta parte. Dice el apóstol Pablo también describe a la persona impía, pura. Se descubre también en él la ira de Dios que descargará del cielo sobre toda la impiedad e injusticia de todos aquellos hombres que tienen aprisionada injustamente la verdad de Dios, puesto que ellos han conocido claramente lo que se puede conocer de Dios, porque Dios se lo ha manifestado. En efecto, las perfecciones invisibles de Dios, aun su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles después de la creación del mundo por el conocimiento que de ellas nos dan sus criaturas, y así tales hombres no tienen disculpa, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que ensoberbecidos devanearon en sus discursos, y quedó su insensato corazón lleno de tinieblas, y mientras que se jactaban de sabios pararon a ser unos necios, como dice Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 22. Los hombres pecadores son impuros y estables. Esto significa que son permanentes en la impureza. Los hombres sin pecado poseen dos tendencias morales opuestas, luchando por el dominio en sus corazones. Son lanzados entre ellas, y la tendencia graciosamente implantada gradualmente por fin permanece perfectamente. Los hombres glorificados son santos y estables, son todos libres y por tanto responsables, sin sombra de duda. Los pecadores están muertos para Dios, están separados espiritualmente de Dios. Entonces vemos aquí las dos clases de hombres. Los hombres que aceptan a Jesús y reconocen su pecado, y entonces se van a mantener puros y van a agradar a Dios. Y está el hombre que vive en pecado y que está ¿qué? Está muerto, separado de Dios espiritualmente. Por eso los animamos a que estudie detenidamente este tema, porque es algo trascendental e importante que entendamos el origen del pecado. Y bueno, terminamos aquí. Próximo tema es la universidad del pecado. Todos pecaron. Los invitamos a compartir este video. Suscríbase a nuestro canal para que reciba todo este material de discipulado para su crecimiento y enseñar a otros. Nos vemos en el próximo capítulo. Dios les bendiga. Maranata.